Buenas, Hola Lu, ¿cómo andás? ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Muy bien, buenas, ¿cómo andan? Me voy a dejar el chat por acá a mano. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar unos minutitos mientras se van sumando. Hola, Hola, hola. Buenas, ¿me escuchás? Hola, Sí. perfecto, sí. buenas tardes. Sí, Buenas Iba a tardes. comentar que lo de la... ¿Puedo hablar una cosita de la reunión? Perfecto, claro. Este, Me resultó muy útil el tema que vos dijiste, que cuando, viste, es en el momento de la relajación, que uno Sí. siente a veces alguna molestia en alguna parte del cuerpo, y focalizarse en eso, para mí fue como si una mano sanadora me hubiera tocado. Ay, qué bueno. Sí, lo que no logré, eso lo logré mucho, pero lo que no pude lograr fue dormir. Eso me Bueno, costó. bien, pero de a poquito a... Sí, Bueno, qué bueno, me alegro mucho. sí, gracias. Yo también. Sí, Ahora espero que la próxima me digas, no sabés lo que dormí esta semana. Sí, ojalá lo pueda hacer, pero Que llegues a las 17:59 y decís, vamos, me quedé dormida desde ayer. desde antes de la cuarentena que estoy con estos temas, así que Uh, imagínate que ya, ya es la mucho. verdad ya que se va la a ir acomodando. respiración y los ejercicios que hacemos están ayudando mucho. Yo noto que estoy mucho mejor, que descanso noche más profundamente, sí. La respiración es fantástica y ayuda en muchos órdenes. Sí. Qué bueno, qué bueno, bueno, me alegro mucho que esté funcionando y que le estén pudiendo aplicar también, porque también todo lo que vemos los miércoles, que tiene mucho que ver con cosas para incorporar, más allá de las clases de los lunes y de los viernes, que son más prácticas, digamos, tiene sentido cuando uno lo aplica, ¿no? Porque si no, Sí. suena muy lindo, pero si uno no lo practica, queda ahí. Sí, a Entonces mí, por está bueno. ejemplo, claro, a mí, por ejemplo, me pasó que algún día de esta semana estaba un poco como irritable Ujú. y hice los ejercicios de respiración, y fue como que poquito a poco fui bajando los decibeles y pude decir, bueno, estoy mejor ahora. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Sí. qué bueno. Bueno, Lu, vamos a ver. vi la película, la de, me quedaba una a ver, la del, ¿cuál era? Para la del La de la semana pasada. Ay, me olvidé el nombre. ¿Cuál era la de? Había dos. La del. El La semana Guerrero pasada fue Pacífico. Expansión. La del Guerrero Ah, Pacífico. Guerrero Pacífico. Mira, la había visto hace muchos años, pero qué diferente cuando vos estás en otra etapa de tu vida, Sí, lo que es interpretás de la verdad. película, ¿no? Es sí, así. Sí, total. porque la había borrado por completo la película y digo, pues si yo esta la vi, y claro, le saqué mucho más jugo realmente a la Sí, película. Está total. buenísimo. Y Sí, seguramente si la volvés a ver dentro de 5 años va a ser otra. Entonces sí, eso, sí, sí. eh, esa experiencia, digamos, cuando uno lee un libro, ve una película o recibe una información que es la misma, digamos, la película no está editada, no es una reversión de la película, es la misma o un mismo libro, me parece súper interesante. Ahí apareció el gato de Cristina. Me parece súper interesante para, para registrar de forma así súper palpable cuánto nosotros cambiamos y cuánto también puede cambiar nuestra visión a la de otro, ¿no? Ujú. Para ser también un poco más, o sea, eso pasa con una película o pasa también con una situación o con nosotros mismos, Sí, como muchas veces nosotros contemplamos una situación y decimos, pero ¿cómo no? Bueno, uno está viendo desde un lugar, el otro está viendo desde el otro, y cuando no hay
cuando no se está viendo desde el mismo lado, nunca vamos a concordar. Entonces, como para entender un poco también eso y ser también como más tolerantes con eso, ¿no? Ujú. Genial. Ahí están hablando de la película El Guerrero Pacífico, la que vimos hace un par de charlas, vimos un pedacito de esa película, que está en YouTube, si no me equivoco, para ver. YouTube. Sí. Y así que estábamos hablando de esa película. Pero bueno, pasa con muchas películas, con libros, con muchas, incluso con información, cursos que uno hace, e incluso, por ejemplo, no sé, si viéramos cualquiera de estas charlas dentro de un año, probablemente tampoco sería lo mismo como yo lo explicaría, ¿no? Por ahí yo doy la misma charla un día u otro y es verdad, hoy es el Día Internacional del Arquitecto. ¡Feliz día a los arquitectos que están presentes! Y aparte hacía un par de miércoles que no te veía en vivo. A vos sí. Para que ahí no te escucho, ahora sí. Ay, ¿sabés que no se escucha el micrófono? Ahí lo tenés activado el sonido, pero ahí debe haber algo del micrófono que no... Te veía hablando, pero no escuchaba. Bueno, así que feliz días a todos los arquitectos que estén. Y del ingeniero químico. Miren cuánta información. Feliz día. Ok. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir arrancando. Primero veo todas caras conocidas. Pero bueno, si hay alguien que está por primera vez, mi nombre es Lucía, o alguien tal vez asista a la grabación después de la charla. Todas las actividades que estamos viendo los miércoles son charlas sobre método de roce, lo mismo las prácticas que hacemos los lunes a las 18, un entrenamiento, y los viernes a las 10:30, en donde hacemos una clase más suave con énfasis en foco y en respiración. Entonces, todas las actividades que hacemos los lunes, los miércoles, los viernes, quedan grabadas, así que bueno, ustedes saben que pueden reverlas o pueden verlas si alguna se la pierden. Perfecto, están ahí también en YouTube. Buenísimo. Bueno, ahí Analía, que me dice que no es la primera vez, pero que las está haciendo salteado, está perfecto. También vieron que mucho de lo que vamos charlando los miércoles tiene relación una cosa con la otra, pero no hay una correlatividad, no es que sin haber visto lo otro no se entiende el resto, así que perfecto. Bueno, la charla de hoy se llama Lobo Blanco, Lobo Negro. El miércoles que viene, les voy anticipando el tema, va a ser sobre respiración. ¿Se acuerdan que una de las primeras charlas que tuvimos fue sobre respiración? Y ahí vimos algunas cositas básicas. Ahora que ya son bastante expertos, que ya la tienen bastante más clara, vamos a profundizar y a ver algunas cositas más sobre respiración. Así que eso lo vamos a ver el miércoles que viene. La charla de hoy está enfocada en hábitos. ¿Alguno escuchó hablar alguna vez de esta leyenda lobo blanco, lobo negro? No. Ahí Marta me dice que sí, bueno, algunos me hacen que sí, otros que no. No, Bueno, es una leyenda, yo la había escuchado en diferentes lugares, pero según lo que estuve investigando, para contarles un poco mejor, es una leyenda cherokee de los indios americanos, en donde un abuelo está hablando con su nieto, contándole, como reflexionando, sobre cómo los seres humanos tenemos dentro un lobo negro y un lobo blanco. Vendría a ser como un lado de luz y un lado más oscuro que están todo el tiempo luchando entre sí. Vendrían a ser como dos polaridades, ¿sí? A ver, un segundo que voy a silenciar los micrófonos, así ustedes pueden hacer ruidos tranquilamente. No hablen mal de mí, que ya aprendí a leer los labios con todo esto. Bueno, entonces, entre esas dos polaridades hay una que está más asociada al enojo, a la ira, que decide pelear muchas veces, tal vez sin motivos,
es ese lado como más agresivo, que le gusta más esa cosa de combatir o de pelear sin razón, que está asociado a la envidia, al orgullo, al ego maleducado. Y la otra polaridad está más vinculada al perdón, al cariño, al amor, a la paz, y no le gusta tanto esa cosa de combatir. ¿Sí? Está más asociada a la empatía, a la humildad, a la compasión. Ahora, esos dos lobos están todo el tiempo luchando por dominar una batalla. Todo esto se lo cuenta, bueno, se los podría contar en modo de leyenda, pero no me salió así, me salió de esta forma. Entonces todo esto se lo va contando el abuelo a su nieto, y el nieto le pregunta, ¿y quién gana? Y ahí él le responde, el que yo alimente. Es decir, nosotros tenemos todo el tiempo esas dos polaridades que están como luchando entre sí, ¿no? Un día uno está un poco más irascible y hay un lado más ahí en la superficie, y un día estás más tranquilo y podés ver las cosas desde otro lado, y la cosa fluye desde otro lugar. Nosotros, a través de los hábitos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, palabras, acciones, de todo lo que hacemos, estamos reforzando una de estas dos polaridades que están dentro nuestro. ¿Sí? En la leyenda, que no termina ahí, el nieto le pregunta, bueno, ¿y cuál de los dos vas a alimentar para que se quede? Y él le responde que los dos van a estar siempre. Por lo tanto, los dos van a ganar la batalla. La cuestión es que dejen de pelearse, ¿sí? Que aunque a veces esas dos polaridades están todo el tiempo luchando, se necesitan una a la otra, ¿no? Y cada uno tiene una finalidad, y es preciso cultivarlos, pero desde otro lugar que no sea esa cosa más instintiva que surge. Porque por un lado, lo que sería el lobo negro está más asociado a algo más de agudeza, de astucia, ¿no? Como una cosa más estratégica, y el lobo blanco está más asociado a una mirada más pacífica, ¿no? A una mirada más asociada a la compasión. Mira, acá Silvia dice que hay una película en Netflix que se llama Cuarón, que tiene esta historia. Voy a chusmear. Entonces, la cuestión es que si nosotros solamente alimentamos al lobo negro, vamos a ser unos cascarrabias, ¿no? O sea, va a ser muy difícil disfrutar de la vida de las personas que tenemos alrededor, vamos a estar llenos de furia, y va a ser muy difícil contrarrestar esa situación. Pero por otro lado, si solamente alimentamos lo otro, quedamos como en una cuestión más, como en una situación más vulnerables, en el sentido de sin capacidad de reacción, ¿no? Entonces la cuestión es alimentar esas dos polaridades, pero en algo que trabajamos mucho nosotros es algo desde el enfoque de la reeducación, ¿sí? El método de Rossi ustedes fueron aprendiendo que está basado en dos pilares principalmente, que tiene que ver uno con técnicas, lo que hacemos los lunes, lo que hacemos los viernes, como técnicas de respiración, de foco, de fuerza, de flexibilidad, y por otro lado, el comportamiento. Tanto cuando nosotros hablamos de las técnicas como del comportamiento, hablamos de reeducación, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con reaprender. Por ejemplo, la respiración. Ya vimos, estamos respirando todo el día de una manera, ahora se trata de reaprender otra forma de respirar que va a generar otro efecto. Cuando hablamos de, por ejemplo, reaprender sobre hábitos, estamos hablando de reeducarnos en el sentido de que hay muchas cosas que nosotros hacemos de forma automática y que buscamos de a poquito ir volanteando para instalar otros condicionamientos, otros hábitos. Entonces, como que en un sentido, hay muchas cosas que nosotros tenemos incorporadas como educación. Hace poco, no me acuerdo si lo leí o lo vi en alguna cosa de esto que han dado vueltas, que la educación es lo que queda cuando nos olvidamos de lo que aprendimos en el colegio,
¿no? Nos olvidamos de ya, bueno, no sé cómo era la regla de 3 compuestas, no sé cuáles eran los tipos de nubes, bueno, pero lo otro que queda es la educación, más allá de ese conocimiento. Entonces, en un sentido, reeducarnos tiene que ver con reevaluar qué cosas a mí me aportan, ¿sí? Cómo hago ciertas cosas que muy probablemente están ya medio automatizadas. ¿Me siguen? Ahora, para reconocer esas cosas, yo necesito desarrollar la capacidad de percibir cómo estoy, porque parte de nuestra educación, en nuestra educación no está incluido eso, ¿no? Percibir cómo estamos, ni en relación al cuerpo, ni en relación a las emociones, ni en relación a los pensamientos. No es muy normal, por ejemplo, se entrena el cuerpo y ahí uno va a un gimnasio y ve gente pedaleando en la bici y mirando la tele, tipo ni sintiendo lo que está pasando, ¿no? Las emociones desde chiquitos aprendemos a taponar y reprimir, y es muy difícil reaprender después a percibir eso. Lo mental, ya vimos cómo funciona con el circulito. Ahí va a contestar la Graciela. Gracias, Dwayne. Entonces, con el circulito que nos dimos cuenta que hasta que no paramos y nos damos cuenta de cómo está funcionando, la cabeza va sola, y ni siquiera nos dábamos cuenta. Entonces, veníamos hablando, por un lado, de lo físico, de lo emocional, lo mental. ¿Se acuerdan esa estructura de los diferentes cuerpos? Entonces, en la parte técnica nosotros vamos trabajando con lo que es más denso, con empezar a aprender a percibir el cuerpo, ¿sí? Y eso nos va ayudando después a percibir otras cosas más sutiles, como los pensamientos, las emociones. Y en esa idea de reeducación, aparece también la idea de resignificar algunas cosas. Es decir, por ejemplo, reaprender sobre las emociones y dejar de verlas desde nuestro lente, que tiene que ver con algo más moral, que aprendemos a través de nuestra educación, y percibir que de repente no son buenas ni malas, ¿no? La polaridad, tipo, para que exista positivo tiene que existir negativo. Las emociones, no sé, por ejemplo, el miedo, no es malo, el miedo existe para protegernos. Si no existiese el miedo, en la prehistoria nos hubiesen devorado todos los predadores. Si no tuviésemos miedo, saldríamos a la calle a las 3 de la mañana por cualquier lugar, ¿no? Como que el miedo tiene una función. La cuestión es cuando nosotros no podemos conducir esas emociones, y esas emociones nos toman y no podemos nosotros utilizarlas. Entonces, en ese sentido, para mí es interesante percibir cómo en esa resignificación el bien y el mal, bueno, en realidad es una abstracción, ¿no? O sea, si pensamos en ese sentido, ¿el fuego es bueno o es malo? Bueno, si el fuego quema todo un bosque es una cosa, pero el fuego que uso para hacerme la comida es otra cosa. La cosa es cómo usamos el uso o el significado que nosotros le damos a las cosas a través de la acción, ¿no? No son buenas ni malas por sí mismas. Entonces, en relación a las emociones, bueno, yo les conté, el método de Rose viene de una persona que se llama de Rose, digamos, el método tiene su nombre, a pesar de que muchos de repente dicen, pero es método de Rose porque se rosa, no, de Rose es un nombre, y de Rose tiene escritos varios libros, muchos de esos libros tienen que ver con reeducación de las emociones, con administración de conflictos, y también con la parte de técnicas. En uno de estos libros, en donde es un libro sobre relacionamiento, él hace como una diferenciación entre emociones que son constructivas y emociones que no son constructivas. Entonces, todo lo que nosotros vamos trabajando sobre reeducar nuestras emociones se fundamenta primero en el registro de ellas, ¿no? En percibirlas. Una vez que nosotros las percibimos, podemos empezar a trabajar para canalizarlas y para entender qué emociones nos hacen quedar en un loop, como en un círculo del cual no podemos salir, un circuito sin salida, y qué emociones nos empujan a la acción, a hacer, a construir. Entonces, les voy a mostrar este cuadrito, que viéndolo va a ser más fácil para acompañarme.
Bueno, acá tenemos a los dos lobos. Entonces, algunos de los ejemplos de estas emociones que él pone son amor en lugar de pasión, celo, o sea, cuidado en lugar de celos, erotismo en lugar de lujuria, rabia en vez de odio, orgullo en vez de vanidad, ambición en vez de codicia, admiración en lugar de envidia, precaución en lugar de miedo, agresividad en lugar de violencia, sinceridad en lugar de crudeza, prosperidad en lugar de opulencia, diplomacia en lugar de hipocresía, libertad en lugar de anarquía, disciplina en lugar de represión y proactividad en lugar de reclamo. A mí me resulta súper interesante percibir como muchas de estas, después obvio si alguno lo quiere se lo paso, lo dejo para que le saquen una foto, como muchas de estas emociones son en realidad lo mismo, pero sin que esté educado, digamos, sin que nosotros lo tengamos, digamos, de la forma más grosera que sale, ¿no? Y eso me parece interesante para percibir cómo en realidad son cuestiones sobre las cuales nosotros podemos trabajar, reeducarnos y seguir aprendiendo. A ver, denme un segundito acá, una cuestión técnica. Ahora los que quieran les puedo mandar esa gráfica, así la pueden ver. Bien. ¿Hasta acá me siguen? Pasalo que tomo foto, ahí se los vuelvo a poner. Así ya le sacan foto. Entonces, muchas me parece interesante cómo algunas de estas emociones son en realidad la forma más bruta que tienen de salirnos, ¿no? de surgir. Ahora, en el momento en el que nosotros las hacemos más conscientes, podemos ir poco a poco dándoles otra forma para canalizarlas, llevándolas hacia ese otro lugar que, en lugar de positivo o negativo, a mí me gusta la idea de hacia algo más constructivo o no constructivo, ¿no? Lo no constructivo son esas emociones en donde uno se queda ahí dando vueltas y esa emoción no ayuda a nada. Miedo, en realidad no es que él lo llama precaución, sino que él habla de precaución en lugar de miedo. Es decir, yo puedo tener miedo de algo y el miedo paraliza, ¿no? El miedo no invita a la acción, no invita a hacer algo. Pero la precaución, sí. La precaución invita a que yo tome todos los recaudos necesarios para no tener miedo, ¿sí? Ahora vuelvo a compartirlo, así ahí lo tienen y podemos seguir. Si me olvido al final me hacen acordar, ¿sí? Celo, ahí él lo pone celo en lugar de celos. Es decir, cuidado hacia el otro en lugar de celar desde el miedo, ¿no? Cuidar al otro en lugar de tener celos del otro. Entonces, pensar a veces que no solamente se trata con esta idea de los dos lobos y de cuál de los dos alimentamos, de alimentarlos, sino también de cómo lo alimentamos, ¿no? De la calidad del alimento que le damos a ese lobo. Entonces, por eso hablamos de reeducación, porque ahí es donde está la reevaluación de cómo nosotros vamos trabajando sobre nuestras emociones y por lo tanto sobre nuestros hábitos. Piensen, hábito viene de habitual, ¿no? O sea, lo que es normal para nosotros, lo que hacemos todos los días, cómo nos comportamos pero de forma reiterada, a lo que por lo tanto nos acostumbramos. Algunos de los hábitos que tenemos son hábitos que tenemos desde hace años y años, tal vez desde chiquitos. Otros son más nuevos. Algunos son hábitos establecidos socialmente. Otros son hábitos que nosotros elegimos. Algunos son más conscientes y otros ni nos damos cuenta que son hábitos. Lo hacemos y ni siquiera percibimos que en realidad hay otra forma de hacerlo.
eso es interesante también, está asociado también a la idea de paradigmas. Hay una historia que no sé si es verdad, probablemente no sea verdad, pero sirve para graficar un poco esto. ¿A qué edad nos empezaríamos a reeducar? O sea, nosotros podemos... ¿Cómo sería esa pregunta? A ver. ¿Querés hablar, Iona? Porque en realidad, a ver, la Sí, reeducación... a ver, ¿se escucha? Perfecto. Sí, no, mi tema era con respecto a los chicos, que a veces uno ve actitudes de envidia y de ese tipo de cosas, hasta qué punto uno puede preocuparse o es normal porque son niños. Bueno, no es, digamos, los niños son esponjas, ¿no? Tipo, todo lo que ven es novedad y todo lo que ven lo absorben. Entonces, o sea, una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse, ¿no? Como que ahí, bueno, la educación es mucho más, digamos, hay cosas que nosotros de grandes podemos decir, bueno, quiero reeducarme en relación a esto, pero porque desde chiquitos no tuvimos la oportunidad de aprenderlo así, ¿no? Entonces Sí. creo que en ese caso también la educación hace que nosotros podamos también percibir esas cosas y transmitirlo de la mejor manera posible a quienes estamos educando, ¿no? Y probablemente dentro de 20 años ellos vean un montón de cosas que nosotros no vimos y no siempre la cosa va cambiando y esos paradigmas van también modificándose, pero en un punto cuando somos chiquitos somos esponjas y estamos educándonos todo el tiempo, entonces no es que de alguna manera todo el tiempo estamos aprendiendo, pero desde chiquitos nos estamos formando, o sea, hay cantidad de cosas que si uno se pone ahí a escarbar, nos pasaron de chiquitos y nos marcaron con cosas que hoy en día están, ahora vamos a retomar algunas cosas que hablábamos en relación a condicionamientos, que están marcadas, tipo marcas invisibles que nos condicionan y que tienen que ver con cosas que nosotros aprendimos muy de chiquitos. Entonces, en ese sentido, no sé, yo creo que un buen aprendizaje es estar aprendiendo todo el tiempo. Y bueno, cuando de a poco irán como encontrando lo que a ellos les resulte mejor, más adecuado para su propia personalidad, para su propio crecimiento, pero creo que parte de esa educación, de ese reaprendizaje también, de esa reeducación, es poder transmitir eso a quienes uno está educando, ¿no? Exacto, acá Analia dijo algo interesante también, que las nuevas conductas frente a la pandemia y a toda esta situación nos ayudó a explicitar ciertos hábitos. ¿Por qué? Porque la rutina se dio vuelta. Entonces, al darse vuelta a la rutina, y uno detectó un montón de cosas que de repente hacía en automático. Entonces, eso es interesante, percibir qué cosas nosotros hacemos porque nos aportan alegría y crecimiento y porque queremos, o qué cosas estamos haciendo sin darnos cuenta. Venía antes de entrar en esta pregunta con esta historia, no sé si alguna vez la escucharon, es una historia que yo no sé si es verídica, no pongo las manos en el fuego por eso, pero me parece muy interesante para mostrar esto, que cuando empezaron a llegar los primeros barcos europeos a América, los que vivían en América no veían los barcos que veían por el horizonte, que venían desde el horizonte. ¿Por qué? Porque en su paradigma, en su lente, no existía la posibilidad de que unas máquinas aparezcan por el horizonte. Y eso mismo nos pasa con estos hábitos o estas formas de ver las cosas que para nosotros están tan instaladas que son invisibles. Los hábitos o los condicionamientos más instalados son más invisibles y por lo tanto son los más rígidos, los más fuertes. De ahí que sea tan importante esa capacidad de observación que desarrollan las técnicas, ¿no? Uno no se da cuenta de cómo funciona
hasta que para y percibe, ¿no? Tanto en la respiración, tanto en la cabeza, ¿no? Algunos hicieron ejercicios de concentración por primera vez con el circulito, y ahí se dieron cuenta que la cabeza estaba funcionando segundo tras tipo 1000 pensamientos por segundo. Ah, bueno, entonces eso ya empieza a generar ese condicionamiento de observarnos, de percibirnos, tanto en nuestro cuerpo como nuestra mente, como nuestras emociones. Y por ahí empieza el trabajo, por empezar a registrar, a percibir, porque si yo no me doy cuenta de qué está pasando, es muy difícil generar cualquier reeducación o cualquier aprendizaje. Acá Cecilia me estaba haciendo acordar lo de la historia. Gracias, Cecilia. Gracias, porque yo a veces de repente me agarro una pregunta, me voy para acá, para allá, y por ahí me queda ahí. Gracias por eso. Bueno, muy bien. Entonces, es interesante esto que decía Analía en relación a esa revisión de hábitos y de condicionamientos que nosotros tenemos muchas veces instalados en la rutina y que a veces no se hacen tan palpables. Todos esos hábitos están determinados por estos condicionamientos. Todos estaban, ahora no me acuerdo en qué charla lo vimos, en la de intuición. Vimos esa idea de los ríos, de los surcos y el agua, ¿se acuerdan? Vamos a repasarlo. Nuestros condicionamientos, ¿sí? Aquellos factores que determinan nuestra forma de percibir la realidad externa y que hace por lo tanto que cada uno de nosotros perciba la realidad de una forma diferente. Lo que hablábamos al principio en relación a la película, por ejemplo, a lo que revela eso es, por ejemplo, esto que decía Estela, tipo, había visto la película y había sido otra película. ¿Por qué? Porque hace 10 años era otra persona. Bueno, lo mismo pasa entre nosotros. Por lo que nosotros sabemos, por nuestras experiencias vividas, por lo que estamos sintiendo en el momento, cambia nuestra percepción de lo externo. Todo eso está determinado por estos condicionamientos. Y esos condicionamientos los podemos comparar a ríos. En esa charla habíamos visto los gráficos como imágenes satelitales de ríos vistos desde arriba y acelerado el proceso en el tiempo, cómo va cambiando el curso de ese río. Pero el recorrido anterior deja una marca. Ahora, esos surcos de los ríos los comparamos con estos condicionamientos, ¿sí? Y el agua que circula por ese surco, la repetición que nosotros hacemos de la acción que refuerza ese condicionamiento, ¿sí? Puede ser algo relacionado a la motricidad, a un mecanismo emocional, a una forma de pensar, algo que yo hago todas las mañanas, lo que sea, cualquier acción refuerza un condicionamiento, ¿sí? Y cada vez que yo ejecuto esa acción se refuerza ese condicionamiento, y ahí se va generando una rueda, un círculo. Por lo tanto, la forma que nosotros tenemos de cambiar esos condicionamientos tiene una pata muy fuerte puesta en nuestra acción, en nuestro comportamiento. Por eso hay algo tan fuerte que nosotros trabajamos sobre eso, sobre el comportamiento. Entonces, lo interesante en relación a eso es pensar que nosotros siempre vamos a tener esas marcas, esos condicionamientos, porque somos seres que funcionamos de esa forma, condicionados. El tema es aprender a desarrollar la autoobservación para empezar a identificarlos y nosotros decidir qué surcos queremos trazar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en relación a eso muchas veces esas marcas pueden ser surcos que nosotros elegimos trazar, o pueden ser marcas que para nosotros no son perceptibles y que nos limitan, que nos condicionan, como expresa la palabra, ¿no? O sea, me condicionan porque yo, si tengo un surco trazado, puedo ir para donde va el surco, no puedo ir para allá. Entonces el trabajo, de cierta manera, es ir trazando surcos dependiendo para dónde yo quiera ir. Entonces, en relación a eso, les propongo pensar,
¿qué aspectos ustedes podrían revisar? ¿Sí? Puede ser de lo cotidiano, de sus vidas, formas en las que reaccionan a determinadas cosas, hábitos que tienen, cosas que quieren cambiar, dejar de hacer, empezar a hacer. Porque a veces hay muchas cosas, a mí me gusta empezar a hacer de a poquito, pero pensar en qué sería lo ideal, ¿no? Porque hay veces que uno cree que no puede cambiar, pero en realidad es creencia, claro que se puede cambiar. Entonces, el trabajo para cambiar es muy a poquito, trabajo de hormiguita, pero imaginar que puede ser es gratis. Entonces, bueno, pensemos cómo sería lo ideal. Pensar también qué cosas son hábitos, qué cosas son condicionamientos que están instalados pero que no percibimos. Y al mismo tiempo, algo muy interesante que actúa sobre esto de nuestros condicionamientos, sobre la forma de actuar, sobre la forma de pensar, tiene que ver con nuestros vínculos, con nuestros grupos de pertenencia. Porque nosotros somos personas que estamos súper determinadas por las personas con quienes compartimos y con quienes convivimos. Tanto nosotros podemos decidir afectarlos en el sentido positivo a quienes tenemos alrededor, como esas personas nos afectan a nosotros. Hay números, así, cosas, datos, que dicen que nosotros somos, cada uno de nosotros, el promedio de las 5 personas con las que más convivimos. Bueno, ahora en momento de cuarentena es polémico, pero imagínense la vida normal, quiénes son las 5 personas que más cerca tienen y qué cosas tienen en común con ellos. Piensen, esto es algo que funciona naturalmente, nosotros lo sepamos o no. Entonces, muchas de las cosas que el método de Rosa estudia y a través de las cuales se trabajan en esto que tiene que ver con comportamiento, son cosas que funcionan naturalmente, propias de nuestra naturaleza, de la naturaleza de los grupos, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, pero que si nosotros sabemos cómo funcionan, podemos hacer que funcionen a nuestro favor. Por ejemplo, cuando hablamos de mentalización, ¿se acuerdan? Nosotros, mentalizar es imaginar, crear un arquetipo mental de lo que nosotros queremos. Pero mentalizar, nosotros estamos mentalizando todo el tiempo. Cuando yo veo algo y digo, uy, no, yo eso no puedo. Bueno, aunque lo diga para adentro, estoy mentalizando que no puedo hacerlo. Entonces, registrar ya que hago eso, aunque sea de forma inconsciente, es el primer paso para empezar a entender que yo puedo hacer eso, pero de forma consciente para construir, para ir para donde yo quiero. Y lo mismo en relación a esto, por ejemplo, de los grupos. Si ustedes ven, por ejemplo, alguien que está en rehabilitación, lo primero que hacen es sacarlo de ese grupo, ¿no? Dejar que conviva con las personas con quienes comparte determinada, por ejemplo, adicción, ¿no? Y se basa en eso, en que el grupo refuerza ese comportamiento. Ahora, eso pasa en cosas más copadas y en cosas menos copadas. Y en relación a lo que se da en la convivencia, es interesante pensar eso. ¿Qué cosas a nosotros nos afectan de las personas que tenemos en torno? Somos lo que hacemos con lo que... Acá Analía comparte una frase que es, somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros. Es interesante. Susana pregunta, ¿cómo se hace para no dejar que las personas con las que convivimos no nos bloqueen la evolución? Es decir, hacer lo que me gusta. Bueno, con cariño. O sea, primero saber que las personas con las que convivimos son personas con las que nosotros en general decidimos convivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no estoy conviviendo con nadie en la cuarentena, así que bueno, no puedo compartir la experiencia de convivencia en la cuarentena, imagino que es otra historia, pero en relación a eso creo que es interesante también encontrar la forma en la que uno pueda, a través de alguien con quien convive,
llevarlo de forma cariñosa, digamos, y de forma gradual. Entender también que lo que para mí significa evolución, probablemente para otro no signifique evolución. Y si yo tengo un vínculo, bueno, ahí depende, no sé si será un vínculo madre, padre, pareja, hermano, ¿no? Y eso hace que sea súper diferente, pero primero que lo que para uno significa evolución, probablemente para otro no significa evolución. Y que también si yo tengo un vínculo y yo decido cambiar, bueno, yo soy el que está decidiendo cambiar, entonces también tengo que bancar al otro en que banque ese proceso, ¿no? Es todo un tema. Ahí también, por eso también una parte muy grande de todo lo que nosotros hacemos es lo que tiene que ver con relaciones humanas. Porque nosotros podemos hablar infinito, horas, 24 horas los miércoles, todo el viernes, bueno, pero después en las relaciones es donde se pone en juego todo, ¿no? O sea, yo puedo estar súper enfocado, practicando mis técnicas de meditación, no sé qué, y después vienen y me tocan bocina y ¡ah! Bueno, ahí no sirvió de nada. La idea es que en la vida real, cuando la cosa se enfrenta a los vínculos, que muchas veces tiene que ver, no tanto, bueno, el tránsito es una situación particular, no tanto cuando me tocan bocina, pero sí con las personas que uno tiene más cerca, con las personas justamente con las que convivimos, es donde esas cosas, donde esa estabilidad se refleja más o menos. Si uno consigue administrar o no los conflictos y ver cómo esa evolución, digamos, va progresando. Exacto, acá Laura dice, y aprender a compatibilizar, a negociar, también nos ayuda a evolucionar. Total, y a pensar en el otro también, ¿no? Gran parte de ese proceso que tiene que ver con relaciones humanas tiene que ver con aprender a pensar con la cabeza del otro. Por eso esto que mencionaba Estela al principio en relación a la película, para mí es algo como súper importante para que sea palpable eso, como si nosotros podemos ver una película tan diferente, con una distancia de pocos años, imagínense cuán diferente podemos ver cualquier situación nosotros de otra persona, que tuvimos otro contexto, otra educación, otra cabeza, otra familia, otro todo. Bueno, eso fue determinando la forma en la que nosotros vamos a percibir la realidad y por lo tanto hacer que veamos mundos diferentes, realidades diferentes. Entonces, yendo a lo concreto de lo que venimos hablando en relación a hábitos, ¿cómo cambiar un hábito? ¿Cómo incorporar un hábito? Lamento decirles que hay una única manera de cambiar el recorrido de los surcos, que es la repetición. No tenemos otra forma de incorporar un hábito que no sea a través de la repetición. De hacerlo, decir, bueno, ahora todas las mañanas quiero tomarme un vaso de agua. Entonces la primera mañana me tomo, no sé, pongo un ejemplo X. La primera mañana me tomo un vaso de agua, la segunda mañana me tomo un vaso de agua, la tercera mañana me olvido. La cuarta mañana me tomo el vaso de agua, la quinta lo tomo, el sexto me olvido, el séptimo me olvido, el noveno día otro. Bueno, y así hasta que consiga hacerlo repetido y después no tengo más que pensar en tomar el vaso de agua. Me levanto y voy a tomar el vaso de agua. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que lo hago una vez, 2 veces, 3 veces, en algún momento se instala y listo. No tengo que pensar más en eso. Pero atrás hubo un montón de repetición, una y otra vez, y eso hizo que se incorpore. Entonces, esto digamos, ponemos el ejemplo del vaso de agua, pero va para todo. Vale para, si yo quiero... Acá Estela me pregunta, ¿es tan así como dicen que hay que repetir 21 días para que se incorpore? Se dice, hay como un número que es que si durante 21 días uno mantiene un hábito, ya está. 21 es un buen número como para incorporarlo, pero ahí cada uno tiene, también hay hábitos y hábitos, ¿no? Hay rutinas que hay cosas, una cosa es tomarse un vaso de agua y otra cosa es decir, no me voy a enojar más. Pero no, bueno, me voy a enojar y me lo voy a comer y no me voy a enojar más. Bueno, eso puede llevar un poco más de 21 días, ¿no? Entonces,
iba un poco a esto. Todos esos comportamientos, el vaso de agua es un ejemplo sonso, ¿no? Pero todos esos hábitos están vinculados a reacciones emocionales nuestras, a formas nuestras de pensar, a algo también vinculado a motricidad o algo que yo quiero hacer todos los días, como tomarme un vaso de agua. Pero es interesante percibir cómo eso mismo se aplica en todas esas estructuras, en ese gráfico que veíamos de físico, emocional, mental, intuicional, funcionan de la misma forma y como si fuesen engranajes también. Uno mueve uno y lo otro también reacciona. Entonces, algo interesante es, acá dicen, el no enojo me costó casi 2 años, y sí puede llevar mucho tiempo. También para percibir esto, si es encontrar la forma también de, bueno, no enojarse realmente, no enojarse, no existe esa emoción en mí, o me enojo y, bueno, no lo digo, porque ahí está nuestro condicionamiento súper instalado, ¿no? A nosotros nos enseñaron que enojarse está mal y que no es, entonces, bueno, el enojo, no lo digo. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros aprendimos desde chiquitos es que la emoción se reprime. Y eso está instalado en todos, no, o sea, tal vez en alguno, pero me arriesgaría a decir que en todos los que estamos acá está instalado porque eso es algo cultural. Perdón. Entonces, es muy interesante percibir también cómo hay una gran diferencia, pero sutil, entre la represión y la reeducación. ¿Sí? Son opuestos, pero están ahí, ¿no? Como que es muy fácil decir, bueno, no me enojé, y en realidad lo tengo ahí guardado. Sí, el enojo puede venir de diferentes cosas, puede venir porque acá Susana dice, el enojo es parte del dolor que nos ocasiona algo. También pensar esto, las emociones son como el síntoma, la manifestación de algo. Y bueno, eso puede venir por algo que tenga que ver con miedo, con autoestima, por el dolor que guardo por algo. Ahí también cada uno procesa por algún lugar. Entonces, acá a mí me gustaría que ustedes piensen cuáles son las cosas que para ustedes engloban los hábitos más importantes. Entonces eso puede ser, por ejemplo, la rutina de la mañana, o la alimentación durante el día, o el sueño, o la forma de vincularse. ¿Sí? Pensar cuáles son para ustedes esos, tal vez no es una cosa, es un grupo de cosas, pero que para ustedes realmente hace una diferencia en cómo se sienten. ¿Por qué? A mí me gusta un poco pensar el tiempo, digamos, ya sea los días, las semanas, el mes, el año, como si fuesen círculos, ¿no? Tipo un círculo de un día, un círculo de una semana, un círculo de un mes, no importa. Pensemos en un día. Si, por ejemplo, una noche yo, por algo, bueno, me acosté tarde, al otro día voy a estar cansada, y lo más probable es que no me den ganas de comer bien. Y lo más probable es que cuando me tenga que sentar a trabajar esté cansada y esté tipo mirando la computadora y no puedo hacer nada. Pero sigo mirando la computadora, no salgo de la computadora. Y las técnicas que hago todos los días, chao, no tengo ganas de hacerlas porque estoy cansada y eso me cansa más. Y si tengo alguna situación un poco más exigida, eso agota más y genera estrés. Y eso hace que a la noche, bueno, me quiera pedir medio kilo de helado y otra vez duermo mal, ¿no? Y ahí se va generando un círculo. Ahora, el problema es cuando ese círculo se sostiene por mucho tiempo y yo no me doy cuenta, ¿no? Que una cosa está reforzando a la otra. Ahora, si yo un día me acosté tarde y al otro día estoy cansada, sí, me desperté, bueno, no me puedo dormir hasta las 4 de la mañana y al otro día me levanté cansada, entonces digo, bueno, me voy a poner una pila y voy a comer bien, y voy a hacer esta técnica de respiración que, bueno, ahí ya hay otra cosa que empieza a alimentarse, ¿no? Como que ahí el otro lobo empieza
Ah, bueno, está bien. Si no, queda ahí guardado, pobrecito, y se lo come el otro. Entonces, encontrar cuáles son esas cosas, rutinas, hábitos, lo que sea que para ustedes es realmente importante para que un círculo positivo o para que el lobo blanco sea alimentado, ¿sí? Para reforzar esos círculos que generan rutinas y hábitos saludables. Y al mismo tiempo identificar qué cosas de las que hacen en su día a día refuerzan lo otro. ¿Sí? Incluso un buen ejercicio es al final del día pensarlo. Bueno, ¿qué cosas estuvieron buenas de hoy? ¿Qué cosas no estuvieron buenas de hoy? Hoy fue un buen día, ¿por qué? Porque, y ahí uno se pone a pensar y se da cuenta que en realidad fue un buen día porque en realidad no desayunaste la torta de chocolate que había quedado no sé qué como el otro día, sino que te hiciste un licuado y uno, ¿no? Como que hay pequeñas cosas que a veces desencadenan algo que puede ir para un lado, que puede ir hacia el otro lado. Entonces ahí hay algo clave que empieza por esa percepción, por ese registro, por percibir cuáles son esas cosas, pero no basta solamente con saber, digamos, con saber cuáles son las buenas decisiones o las buenas rutinas, sino también con tener la capacidad de tomar esas decisiones, ¿no? Ahí es donde cuando nosotros hablamos de técnicas y conceptos entra como ese dúo que se complementa y que uno sin el otro, porque las técnicas lo que hacen es dar más lucidez, más energía, más pilas, más lucidez para que yo pueda tomar esas decisiones. Pues si yo estoy cansado y no puedo pensar y mi emocional está ahí todo turbulento, es muy difícil que las decisiones que tome o que el lobo que alimente sea el que va a reforzar el círculo que me va a venir bien. ¿No? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia personal? Noemí, te veo con Bueno, cara. voy a hablar, ya que Dale, le ganaste a estaba Noemí. en la Noemí duda. estaba ahí a punto de hablar, mira, ya la conozco. El tema de la ansiedad creo que es una de las cosas más difíciles en estos tiempos. O sea, yo de por sí nací ansiosa. O sea, mi abuela, mi papá, yo soy súper ansiosa, muy. Genéticamente. Y con esto de la cuarentena, como que hay situaciones, o sea, el encierro, bueno, saber qué va a pasar, etcétera, te hace súper ansiosa. Entonces a veces digo, bueno, ¿cómo hacer para manejarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Me pasa eso también. Y como que, bueno, quizá conectarme con ustedes me baja la ansiedad también. Hacer cosas para no pensar en que estoy ansiosa, eso me ayuda un montón, por ejemplo. Tal cual, y también pensar en esto, o sea, por ejemplo, cómo las técnicas también trabajan sobre eso. Piensen que la ansiedad es El básicamente respirar también. total, y concentrar, tipo, trabajar la concentración ya sea sobre la respiración, sobre el cuerpo, sobre el círculo, porque pensé que la ansiedad, que es algo súper común, digamos, no es algo, digamos, todos vivimos procesos de ansiedad por diferentes cosas, la ansiedad está vinculada básicamente a no poder enfocar en lo que está pasando ahora, ¿no? Tipo, irse para adelante. Hoy también en esta situación en donde, bueno, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Es como mucho más difícil porque... Entonces, el ejercicio, o sea, ahí tiene que ver también con esto, como uno establece ese condicionamiento, ese hábito de estar proyectándose hacia adelante, ¿no? Y nosotros vivimos un poco como en esa dicotomía. Para nosotros es muy difícil mentalmente estar acá y ahora. O estamos en lo que va a pasar o estamos en lo que pasó. Entonces, el ejercicio, las técnicas que nosotros hacemos que buscan desarrollar esa conciencia en ahora, tipo no estar pensando en otra cosa, van trabajando sobre ese condicionamiento también y sobre ese reflejo, digamos, que va instalándose más a nivel mental y emocional de querer irse para otro lado. Así que todo lo que hagas en relación a técnicas y aplicar lo que son las técnicas en lo que hagas, te va a venir bien. Perfecto, gracias. De nada. ¿Querés, Noemí? ¿Querías decir algo? A ver. Ahí estoy, mira, tratando de activarte el micrófono
pero no me deja. Ahí está. Ahí. Otra vez. Creo que lo activaste y yo te muteé. ¿Ahora? Ahora sí. No, como vos preguntaste experiencia personal, yo te quería comentar que yo te había preguntado, porque te había comentado que yo estaba habituada a dormirme con la radio y que me costaba dejarla, ¿viste? Y vos me habías... Sí. Bueno, y entonces hice la práctica esa de escuchar un ratito y después apagarla, y Sí. me resultó bárbara, porque duermo muchísimo mejor. O sea, cuando la apago practico la respiración, focalización y duermo más horas seguidas. Es increíble, porque me despertaba muchas más veces durante la noche. Claro. Qué Así bueno, que y me pone muy feliz. porque fue un cambio notorio. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ojalá se mantenga. Sí, creo Qué que sí, bueno. porque me siento mejor, me levanto mejor. Y sí, bueno, qué bueno, me pone muy feliz. Mira, yo el otro día, el viernes, cuando Elisa habla, el otro día, el viernes en la relajación, que estábamos en la playa viendo el sol, Sí. a mí me pasaba que yo me podía compenetrar perfectamente, me sentía realmente en ese lugar y veía el mar. Ahora, me costaba, sentía el sol, pero no lo podía, me costaba verlo, digamos. Yo sentía que estaba como dentro de la imagen y que yo estaba viviendo esa La situación. imagen es Eso normal. Es parte del ejercicio también, aprender a crear imágenes mentalmente. Hay gente que le cuesta más lo inverso, por ahí ve la imagen, pero le cuesta más. Eso va dependiendo un poco de cada uno. Es normal. A ver, acá Graciela te ve ahí con la manito levantada. Sí. Y a Te mí, escucho, ¿eh? yo tengo mucho miedo, y lo que me ayuda desde que hacemos este curso es la respiración abdominal. En el momento siento miedo por todo. Entonces, cuando empiezo con el miedo, tengo palpitaciones y parece que me falta el aire. Entonces hago la respiración abdominal, trato de enfocarme en eso, me cuesta las 3, pero comienzo con la abdominal. Y eso es lo que más me ayuda, muchas veces en el día. Porque Buenísimo. estoy sola, vengo de una situación familiar, de un duelo difícil, 2 duelos, y entonces me cuesta. Y eso Bueno, es lo que más... buenísimo. A veces no puedo, pero trato porque es lo que me ayuda, porque si no, tengo que recurrir a llamar a la emergencia, y no sería en este momento lo mejor, ¿no? Bueno, y fíjate cómo en algo tan simple, ¿viste? Uno puede ir de a poquito, por eso es esto, que para mí es importante. La aspiración es en la cabeza, pero después en la acción, de a poquito, trabajo de hormiga, de a poquito va cambiando el efecto de lo que vamos trabajando y cómo se van sintiendo, y de a poquito esos hábitos se van instalando. Porque es ese pensamiento negativo que me hace sentir así, ¿no? Pero bueno, la respiración es una súper herramienta para eso. Sí. Y la semana que viene la charla del miércoles va a ser sobre respiración. Se llama Para y Respirar. Así que ahí los espero. Bueno, el viernes a las 10:30, todos los que quieran hacer la práctica, nos vemos ahí. Viernes 10:30, y si no, esa actividad también queda grabada. Acá les queda la encuestita para si quieren completar. Y el miércoles que viene nos vemos para seguir avanzando con técnicas de respiración. El lunes a las 18 está el entrenamiento con Fran. Y el cuadro, gracias Analia, gracias Analia. Acá tenemos el cuadro. Ahí le pueden sacar la foto. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el viernes 10:30. Un placer haberlos visto.
Gracias, Lucía. Lo mismo, gracias Lucía. Buenas noches. Ah, buenas noches. Nos vemos, chao, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Adiós.